Estoy sentado en mi pequeña oficina en Seattle, Washington. La pantalla de la computadora ilumina mi rostro bajo las frías luces fluorescentes. Soy Jason Stone, un consultor independiente de inversiones de 37 años. Demasiado acostumbrado a jornadas largas e interminables en las que los números y los gráficos son mis únicos compañeros. Esa noche, afuera ya estaba completamente oscuro, y la llovizna característica de esta ciudad seguía golpeando la ventana, creando una sinfonía gris y monótona. Estaba concentrado analizando datos para un cliente exigente, con los dedos volando sobre el teclado, intentando terminar el informe antes de que la noche se hiciera aún más larga. Mi vida es simple, aislada, pero me gusta así. Sin compromisos, sin drama, al menos hasta que mi teléfono vibró sobre el escritorio. En la pantalla apareció el nombre de la llamada, Emi, mi hermana menor. Emi Mendoza, un nombre al que todavía no me acostumbraba, aunque llevaba 3 años casada. El corazón me dio un salto. Emi casi nunca me llamaba, y menos desde que se había casado. Desde que entró a la familia Mendoza, nuestras conversaciones se habían vuelto cada vez más escasas. Casi siempre era yo quien la buscaba, mientras ella evitaba las llamadas y respondía con mensajes cortos y secos. Siempre decía que estaba bien, pero su tono tenía algo distante, como si intentara ocultar un secreto que no quería que nadie tocara. Dudé un segundo, sorprendido, con las manos suspendidas sobre el teclado. Tomé aire hondo, tratando de mantener la voz tranquila, y contesté. Emi, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas? Su voz sonó al otro lado de la línea, inusualmente alegre y entusiasmada. Jason, ¿qué estás haciendo? ¿Te llamo en mal momento? Dijo entre risitas. Ese sonido me hizo sonreír de forma instintiva, aunque por dentro estaba lleno de sospechas. Mi Emi, la niña que de pequeños reía y jugaba conmigo, ahora sonaba como otra persona. Entusiasta, radiante, pero de algún modo se sentía forzado. No pasa nada, respondí, mirando el reloj en la pantalla. Solo estoy trabajando. ¿Qué sucede? Hace mucho que no llamabas. Hubo un silencio muy breve al otro lado. Luego habló, más despacio. Lo sé. He estado muy ocupada últimamente, pero hoy te llamo para invitarte a algo especial. Este año vamos a hacer una fiesta de Navidad en la villa. Ven, por favor. Será solo familia, pero quiero que estés. Va a ser muy divertido. La invitación inesperada me hizo parpadear. La villa de la familia del esposo de Emi, los Mendoza, una familia rica y socialmente influyente en Seattle. Había oído hablar de ellos. Dueños de un enorme conglomerado inmobiliario, con conexiones que iban desde la política hasta la élite financiera. Emi se había casado con Brian Mendoza, el hijo mayor. Y desde ese momento, su vida parecía haber entrado en otro mundo. Yo sentía curiosidad, pero ella siempre esquivaba mis preguntas. ¿Te trata bien la vida de casada? Le había preguntado una vez. Ella solo había forzado una sonrisa. Estoy bien, hermano. No te preocupes. Ahora, con esta invitación, en parte porque quería verla y en parte por curiosidad sobre ese mundo glamoroso en el que vivía, acepté de inmediato. Claro, iré. Mándame la dirección. Y, feliz Navidad, hermanita. Después de colgar, me quedé sentado un momento, mirando por la ventana mientras la lluvia seguía cayendo sin descanso. Una sensación extraña creció dentro de mí. Una mezcla de alegría y preocupación. Emi sonaba tan emocionada, pero ¿por qué sentía que algo no estaba bien? Negué con la cabeza, diciéndome que estaba siendo demasiado desconfiado, y volví al trabajo. Una semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Llegó el día de Navidad y, como otros años, había planeado pasarlo solo, con una taza de café y algunas películas viejas. Pero este año era distinto por la invitación de Emi. Ya había preparado un regalo, un collar sencillo de plata, del tipo que a ella le gustaba cuando era más joven. Sin embargo, la vida nunca sigue el plan. Esa mañana, en mi oficina entró una llamada urgente de un cliente. Un fallo inesperado de datos que requería atención inmediata. Me metí de lleno en el problema y el tiempo se me fue volando. Cuando por fin miré el reloj, ya era entrada la noche. Apagué la computadora a toda prisa,
Tomé el abrigo y salí corriendo hacia el coche. Mientras conducía, el corazón me latía con fuerza. La lluvia caía más intensa y los faros iluminaban las calles mojadas de Seattle. Estaba seguro de que llegaba tarde. La fiesta debía haber comenzado hacía rato. La dirección que Emi me había enviado estaba en una zona exclusiva de villas, en las afueras, donde enormes casas de aspecto palaciego se alzaban entre los árboles. Pasé por un gran portón de hierro, con el estómago hecho un nudo. Desde lejos, la villa de los Mendoza se veía imponente bajo las luces navideñas. Luces centelleantes cubrían todo el terreno. Un árbol de Navidad gigantesco brillaba con focos LED y música cálida se escapaba al exterior. Risas y conversaciones llenaban el aire, pintando un cuadro perfecto de riqueza y felicidad. Estacioné el coche, respiré hondo y me dije, llegas tarde, pero no importa. Con ver a Emi será suficiente. Al entrar al patio, el frío me atravesó el abrigo y me hizo estremecer. A través de los grandes ventanales del comedor vi a unas 20 personas reunidas alrededor de una mesa larga, cargada de comida y vino. Todos eran familiares y parientes del esposo de Emi, rostros desconocidos para mí, pero con un aire de elegancia y seguridad. Los hombres vestían trajes impecables. Las mujeres brillaban con joyas, reían y brindaban animadamente. El ambiente era íntimo, pero claramente cerrado, un círculo al que un extraño como yo difícilmente encajaría. Me di cuenta de que era el único forastero, y además había llegado tarde. Para no interrumpir, no entré directamente al comedor. En su lugar, me senté en silencio en una mesita del patio, cerca de las ventanas de vidrio. Desde allí podía observar sin llamar la atención. El viento frío soplaba, pero no me importó. Decidí esperar a que terminara el plato fuerte antes de entrar a saludar, tranquilizándome con esa idea. Pero entonces vi algo que hizo hervir la sangre en mis venas. Emi, mi hermana pequeña, iba y venía sin parar entre la cocina y la mesa del comedor. Solo ella cargaba los platos, servía el vino y retiraba los trastes sucios. No había un asiento reservado para ella, ni siquiera un plato apartado. Se movía en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada, como si fuera un reflejo aprendido tras mucho tiempo sirviendo. Su cabello largo caía suelto, el rostro cansado, y aún así forzaba una sonrisa tensa cada vez que alguien la llamaba. Los demás seguían conversando y riendo como si nada, tratándola como algo dado por hecho, como una máquina invisible de servicio. Nadie la ayudaba. Nadie le preguntaba cómo estaba. Brian, su esposo, estaba sentado en la cabecera de la mesa, bromeando con sus padres, sin siquiera mirarla. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas hasta sentir dolor. El contraste amargo entre la fachada glamorosa de la familia Mendoza y la forma en que trataban a mi hermana, como si fuera una sirvienta sumisa, me retorció el corazón. Esa villa espléndida, esas luces navideñas deslumbrantes, todo era una cáscara superficial. Por dentro, Emi, la niña que había sido la alegría de nuestra familia, estaba siendo aplastada. Una ola de angustia me subió al pecho. La rabia hervía, impulsándome a entrar y sacarla de allí. Pero me quedé sentado, observando. Necesitaba entender con claridad cuál era su verdadero lugar en esa familia. Cada vez que Emi regresaba a la cocina, notaba su espalda un poco encorvada, como si cargara un peso invisible. Las risas del interior resonaban hacia afuera, pero para mí sonaban como cuchillos clavándose en el corazón. Me pregunté, ¿esta es la vida de casada de la que evitaba hablar? ¿Esta es la felicidad que vive? El viento se volvió más frío, pero la furia dentro de mí ardía con más fuerza. Apreté los puños, intentando contenerme, aunque en el fondo sabía que se avecinaba una tormenta. La rabia creció como un río subterráneo que de pronto rompe sus diques, arrastrando recuerdos que había enterrado a propósito en lo más profundo. Volvieron con una claridad tan vívida que sentí como si el tiempo retrocediera. Recordé cuando Emi aún estaba enamorada de Brian Mendoza, ahora su esposo. Era poco después de graduarse de la universidad. Sus ojos brillaban mientras me contaba sobre el chico perfecto que había conocido en una fiesta estudiantil. Brian, el hijo mayor de la familia Mendoza, con su sonrisa encantadora y su billetera abultada. Yo estaba sinceramente feliz por ella.
Emi merecía ser feliz después de los años difíciles que nuestra familia había pasado. Nuestros padres trabajando sin descanso para sacarnos adelante a los dos, en una casa pequeña a las afueras de Seattle. Pero las primeras reuniones con la familia Mendoza sembraron en mí una inquietud vaga. Recuerdo claramente la vez que Emi llevó a Brian a cenar a casa. Se comportó de manera educada, me estrechó la mano con firmeza, pero sus ojos recorrieron lentamente nuestra modesta sala, con una expresión difícil de nombrar. No era desprecio abierto, sino una mirada fría, evaluadora, como si estuviera calculando el valor del lugar y de las personas. Más tarde, cuando nos invitaron a su villa para una cena íntima, todo quedó aún más claro. El señor y la señora Mendoza, junto con sus parientes, nos recibieron con sonrisas corteses, pero sus miradas se detenían en la ropa sencilla de Emi, en la forma un poco torpe en que sostenía los cubiertos comparada con ellos. —¿De dónde eres, Emi? ¿A qué se dedica tu familia? —preguntó la señora Grace Mendoza, con una voz dulce, cargada de insinuación. Emi sonrió con timidez y les contó que nuestro padre era mecánico y nuestra madre enfermera. Ellos asintieron y luego pasaron a hablar de sus viajes a Europa y de grandes inversiones, como si nos recordaran que pertenecíamos a mundos distintos. Para mí, esas palabras aparentemente educadas escondían un desprecio claro por el origen trabajador de la familia Stone. Recuerdo con total claridad una vez en que el señor Mendoza se volvió hacia mi padre y dijo con ligereza, pero con un trasfondo profundo: «Ah, mecánico. Trabajo duro, ¿verdad? Pero estable». Mi padre, Reed Stone, solo asintió levemente, pero vi cómo apretaba el vaso de agua con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mi madre, Alisa, intentó sonreír durante toda la cena, pero sus ojos traicionaban una tristeza que no podía ocultar. Y Emi, mi hermana menor, evitó mi mirada todo el tiempo, como si se sintiera avergonzada de habernos arrastrado a un mundo que no era el nuestro. Después, Emi solo comentaba de pasada que no encajaba en las fiestas de sus suegros. «No estoy acostumbrada a esos platos tan elegantes, hermano», decía, con un tono ligero, como si no fuera gran cosa. Pero yo sabía que era mucho más que eso. Era su forma de ocultar la sensación de ser menospreciada, de que le recordaran una y otra vez que no estaba ahí por mérito propio, sino por suerte. Incluso se lo habían dicho de frente, que había tenido suerte de conocer a Brian, como si Emi fuera una ganga que él había recogido de la calle y no una persona con valor propio. Los recuerdos avanzaron hasta el día de la boda, un día que yo creí sería la cúspide de su felicidad. La ceremonia fue en el hotel más lujoso de Seattle, con flores importadas y una orquesta en vivo. Pero desde el inicio, algo se sentía mal. No solo Emi, también mis padres y yo fuimos colocados en una posición incómoda. Nuestros asientos estaban lejos del centro, en un rincón apartado, como si fuéramos invitados secundarios. Mientras tanto, la familia Mendoza ocupaba las primeras filas, riendo y charlando con invitados distinguidos. Las preguntas comparando carreras e ingresos servían para recordarnos nuestro lugar. ¿Cuántos años lleva como mecánico? ¿El ingreso es estable?, preguntó un pariente de los Mendoza a mi padre, con un tono como si hablara con un sirviente. Papá se mantuvo en silencio, solo asintiendo, pero vi su rostro enrojecerse. Mamá forzó una sonrisa ante los comentarios medio en broma, medio sarcásticos. «Alisa, qué suerte tener una hija que se casó con mi hijo. Estamos acostumbrados a bodas más grandiosas, pero lo sencillo también es bonito», dijo la señora Grace, y los de alrededor rieron. Recuerdo claramente a mi madre sosteniendo la sonrisa, apretando la servilleta hasta arrugarla. Y a papá retirándose temprano, alegando cansancio, cargando su orgullo herido sin decir una palabra. No quería arruinar el gran día de Emi. Yo me quedé, intentando sonreír, pero lleno de incomodidad. Emi, con su vestido blanco, parecía un hada, pero en sus ojos brilló una tristeza fugaz cuando nos miró. El torrente de recuerdos se interrumpió de golpe por un estruendo dentro del comedor. Me sobresalté y fijé la vista en el vidrio. Emi, cargando una bandeja llena, había tropezado. Ensaladas y embutidos cayeron al suelo. Ella se agachó de inmediato para limpiar, con las manos temblorosas, recogiendo cada pedazo como si el miedo estuviera grabado en sus huesos. El rostro pálido, los ojos bajos, murmurando disculpas sin parar. El corazón se me encogió.
No era la primera vez, estaba seguro. Se movía como un robot programado para soportar, sin atreverse a levantar la cabeza. La señora Grace Mendoza, su suegra, se levantó con una copa de vino tinto en la mano. Miró a Amy con frialdad y habló con un reproche cargado de sarcasmo. Dios mío, querida nuera, ¿cómo puedes ser tan descuidada? Arruinaste toda la fiesta. ¿O es que no estás acostumbrada a cosas tan elegantes? Su voz era dulce, pero afilada como un cuchillo. El comedor quedó en silencio por unos segundos. Contuve el aliento, esperando que alguien la defendiera. Nadie lo hizo. Entonces la señora Grace alzó la copa y vertió lentamente el vino rojo sobre la cabeza de Amy, frente a todos. El líquido cayó por su cabello, escurrió por su rostro y empapó su vestido rojo de Navidad. El silencio se rompió enseguida con carcajadas. Señora Grace, usted sí que es graciosa, dijo alguien, y toda la mesa estalló en risas, como si hubiera sido una broma inofensiva. Brian, el esposo de Amy, no solo no la defendió, sino que frunció el ceño y la reprendió. Amy, ¿qué haces ahí parada? Vuelve rápido a la cocina y prepara otra cosa. No hagas esperar a los demás. Su voz era tan fría como si hablara con una sirvienta. Sin un abrazo, sin una palabra de consuelo. Se dio la vuelta y siguió bromeando con sus parientes. Amy se limpió el vino del cabello y del rostro en silencio, con las manos temblorosas, ocultando las lágrimas a punto de caer. Vi sus hombros sacudirse levemente antes de que bajara aún más la cabeza y desapareciera tras la puerta de la cocina. Mi corazón se rompió. Ese fue el límite. Me levanté de golpe, dispuesto a entrar y sacarla de ese infierno. Pero en ese instante se abrió una ventana del comedor. Cerca, el señor Mendoza y dos parientes fumaban puros y reían. La oscuridad exterior hizo que no me notaran, aunque yo los oía perfectamente. Las ganancias este año son excelentes, dijo el señor Mendoza, con una voz cálida y arrogante. No hace falta seguir el camino habitual. El dinero fluye rápido si sabes cómo hacerlo. Contuve la respiración. Hablaban con total descaro de enormes beneficios, de saltarse controles, de sobornos para que los auditores guardaran silencio. Su tono despreocupado me heló la sangre. Comentaban manipular el sistema y borrar rastros como si fuera una broma repetida demasiadas veces. Nunca tendremos que pagar nada, concluyó el señor Mendoza, exhalando humo al aire nocturno. En ese instante comprendí que enfrentaba algo mucho más grande. No era solo una familia poderosa y cruel. Era un sistema podrido, un nido criminal cubierto por la fachada glamorosa de la riqueza y la influencia. Me senté de nuevo, con el corazón desbocado. La tormenta había llegado, pero ahora tenía otra forma. Una que podía arrasar con todo. Permanecí en la oscuridad del jardín, el viento golpeándome el rostro. Las palabras que había escuchado resonaban en mi mente. Ganancias fuera de libros. Sobornos. Impunidad. Como consultor de inversiones, reconocía esas señales demasiado bien. No era alarde vacío. Era fraude financiero, lavado de dinero, quizá algo peor. La emoción se mezcló con el miedo. Porque ahora tenía un arma. Pero si ellos sabían que yo había oído todo, ¿qué pasaría con Amy, conmigo, con mi familia? Respiré hondo, intentando calmarme. A través del vidrio vi que Amy aún no regresaba al comedor. Seguramente estaba en la cocina, limpiando y tragándose el llanto. La rabia por ella seguía ahí, pero ahora se mezclaba con un temor más grande. Estas personas no solo despreciaban a los pobres. Eran peligrosas. Entonces se acercaron más hombres a la ventana. Reconocí a uno, un primo de Brian. El otro era un socio que había visto en la prensa, siempre junto al señor Mendoza en eventos benéficos. Se unieron a la charla sin cautela alguna. ¿Y este año qué tal? ¿Siguen bien las ganancias?, preguntó el primo, en voz alta. El señor Mendoza sonrió con suficiencia. Bien no. Mejor que nunca. Solo del proyecto del East Side sacamos 150 millones. El corazón me latía con fuerza. Hablaban de cifras enormes, de crecimiento constante mientras el mercado inmobiliario caía. Comentaban cientos de millones en contratos, inversiones ocultas y empresas fantasma,
con la seguridad de quienes jamás enfrentan consecuencias. Los auditores ya están arreglados. 50.000 y se callan, dijo el señor Mendoza entre risas. Los archivos se aprueban, las violaciones se ignoran. Hablaban del sistema como si fuera un juego que dominaban. Yo escuchaba en silencio, sabiendo que nada volvería a ser igual. Cada palabra que pronunciaban encajaba como una pieza de rompecabezas cayendo en su lugar, y la imagen completa se formó ante mis ojos. Escuché lo suficiente para comprender que aquello ya no era una simple sospecha ni una corazonada. Era un retrato completo de actividad ilegal sistemática. Lavado de dinero a través de bienes raíces, sobornos a funcionarios para evadir auditorías fiscales, ocultamiento de ganancias ilícitas. El Grupo Mendoza no era un negocio legítimo. Era una organización criminal que utilizaba el poder para torcer la ley. Mi corazón latía como un tambor, el sudor frío recorriéndome la espalda a pesar del viento cortante. Una mezcla de emoción y urgencia me invadió. Si me quedaba callado, ellos seguirían adelante y Amy permanecería atrapada en ese infierno para siempre. Pero si actuaba, ¿cuáles serían las consecuencias? Miré el teléfono en mi bolsillo y pensé en Luis Navarro, mi mejor amigo de la universidad, ahora agente especial investigando delitos financieros para el Servicio de Impuestos Internos. Luis, con su mente afilada y su integridad inquebrantable, me había contado alguna vez sobre los grandes casos que llevaba. «Sabes, Jason, a veces solo hace falta una pequeña pieza para derribar todo un imperio», me había dicho una noche entre copas. Ya no pude quedarme quieto. Apartándome en silencio de la mesa del té, me interné más en las sombras del jardín, donde los árboles ofrecían cobertura. Con las manos temblorosas, saqué el teléfono y marqué el número de Luis. El tono se hizo eterno, y recé para que contestara. «Jason, ¿por qué llamas a esta hora?» «Feliz Navidad, amigo», dijo su voz, cálida pero cargada de sospecha. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme, pero las palabras salieron como una avalancha. «Luis, escúchame. Estoy en la casa de los Mendoza, los suegros de mi hermana. Acabo de oírlos hablar. Se jactaban de ganancias enormes en proyectos inmobiliarios, pero no por vías legales. Sobornan auditores del fisco, esconden rastros con empresas fantasma. El nombre de la empresa es Mendoza Holdings, principalmente bienes raíces e inversiones financieras. Hablaban de saltarse controles con dinero y contactos, $50.000 por silencio, moviendo dinero por las Islas Caimán. Le conté todo lo que había escuchado, el nombre de la empresa, el tipo de operaciones, cómo describían las ganancias y la evasión mediante sobornos e influencias. Mencioné desde la cifra de 150 millones hasta la forma en que se reían al hablar de la manipulación. Luis guardó silencio un momento y luego su voz se volvió grave. «Espera, Jason. ¿Estás seguro? Esto no es una broma». «Completamente seguro», respondí con firmeza. Lo escuché con toda claridad. Luis suspiró y entonces confesó, ya teníamos sospechas preliminares sobre esa familia. Sus registros son demasiado limpios. Rastros borrados casi a la perfección. No había pruebas suficientes para profundizar. Pero lo que me dices encaja con las piezas sueltas que tenemos. Ganancias anormales, conexiones con funcionarios. Esta vez, tu información es suficiente para unir los puntos en una cadena completa. Voy a informar a mis superiores de inmediato. Pero ten cuidado, Jason. No dejes que se den cuenta. La llamada terminó, pero mi corazón seguía desbocado. Guardé el teléfono en el bolsillo e inhalé profundamente el aire helado, tratando de recomponerme. Volví a mi lugar junto a la mesa del té y me senté con el rostro sereno otra vez. Desde fuera, parecía solo un invitado que había llegado tarde, esperando el momento adecuado para entrar. Pero por dentro, todo era un caos. Sabía que acababa de abrir una puerta y que esa fiesta de Navidad no terminaría como se suponía. Se extendería, arrastrando a toda la familia Mendoza al torbellino de la justicia. Miré a través del cristal y vi a los hombres aún riendo y conversando, los puros brillando en rojo. No tenía ni idea. La tensión crecía. ¿Qué haría Luis a continuación? ¿Los arrestarían? ¿Y Amy? ¿Qué pasaría con ella cuando todo se derrumbara? Me quedé sentado en la oscuridad del jardín intentando calmarme.
El corazón aún me latía con fuerza, la adrenalina corriendo por mis venas. La llamada a Luis era como una bomba de tiempo que acababa de activar, y yo había encendido la mecha. Pero ahora debía interpretar mi papel. Un invitado inofensivo que llegó tarde. La lluvia había amainado, dejando un aire húmedo y frío. Dentro del comedor, las risas y conversaciones empezaron a apagarse, reemplazadas por el tintinear de los platos. El plato fuerte estaba terminando. La gente se levantaba, se estiraba y se dirigía hacia la parte más ligera de té y postres. A través del vidrio empañado, vi a Emi aún ocupada limpiando, pasando el trapo en silencio. Se agachaba para recoger restos de comida, sus manos puliendo una superficie que ya brillaba, el rostro cansado pero esforzándose por mantener la compostura. Una ola de injusticia y dolor me atravesó como un maremoto. Nunca la habían tratado como parte de la fiesta. Ni un solo bocado. Ni un brindis en su honor. Solo una sombra servicial. ¿Cómo lo había soportado? ¿Durante cuánto tiempo? Apreté los puños, las uñas clavándose en las palmas hasta doler. Pero ese dolor físico no era nada comparado con el que sentía en el pecho. De pronto recordé los viejos tiempos, cuando Emi aún era la niña que se sentaba a nuestra mesa familiar riendo despreocupada con mamá, papá y conmigo. Las comidas eran sencillas, pero cálidas. Mamá siempre preparaba el asado que a ella le encantaba. Papá contaba sus chistes torpes que hacían estallar de risa a toda la casa. Y ahora, mirando el presente, Emi estaba allí, en esa villa lujosa, rodeada de luces, voces sofisticadas y risas, pero más sola que nunca. La rabia por lo que había escuchado de aquellos hombres seguía ardiendo, pero ahora se mezclaba con una tristeza profunda por Emi. Ya no podía quedarme quieto. Cuando comenzó la reunión del té, con todos moviéndose hacia los sofás con tazas y pasteles, decidí que era hora de entrar, presentándome como el invitado genuinamente atrasado. Respiré hondo, alisé mi abrigo aún húmedo por la lluvia y empujé la puerta de cristal hacia el comedor. El ambiente interior era cálido, impregnado del olor a comida y vino, un contraste total con el frío exterior. La música navideña sonaba suave, las luces parpadeaban en el enorme árbol de la esquina. Sonreí, fingiendo naturalidad, como si acabara de llegar y no hubiera visto nada. «Perdón a todos, llego tardísimo», dije en voz alta, forzando un tono alegre. El trabajo de fin de año estuvo pesado. No pude escaparme antes. «¡Feliz Navidad!», ofrecí esa excusa esperando que sonara convincente. La señora Grace Mendoza se dio vuelta con una sonrisa educada. «Oh, Jason, ¿verdad? No hay problema. Pasa, pasa. Justo acabamos de comer». El señor Mendoza asintió, aún con el puro en la mano, pero sus ojos me recorrieron rápido, como si yo fuera un invitado irrelevante. Los demás respondieron con algunas palabras corteses, amables en apariencia, pero enseguida retomaron sus conversaciones. Alguien volvió a hablar de un viaje a Europa. Otro bromeó sobre la bolsa. Mi presencia no importaba realmente, solo una interrupción menor. Mantuve una actitud cordial, reprimiendo el torbellino interior. No quería despertar sospechas ni generar tensión. Charlé brevemente con algunas personas cercanas. Un pariente me preguntó por mi trabajo y respondí de forma breve, diciendo que me dedicaba a la consultoría de inversiones, haciendo un par de bromas ligeras sobre la volatilidad del mercado. Pero en mi mente seguían resonando las cifras turbias de las que se habían jactado afuera. Reían y bebían té, pero para mí todo era una fachada vacía. El pulso me iba más rápido, la tensión aumentando. ¿Qué pasaría si supieran que lo había oído todo? Miré alrededor y vi a Brian recostado en el sofá, charlando con sus parientes, sin dedicarle ni una mirada a su esposa, a Emi. En ese momento la vi deslizarse de nuevo hacia la cocina, alejándose del área social. Cabeza baja, cargando una bandeja con platos sucios, desapareciendo tras la puerta como un fantasma habitual. Era mi oportunidad. Aproveché para excusarme diciendo que buscaba el baño. «Disculpen, ¿dónde está el baño?», pregunté a alguien cercano. Seguí las indicaciones, pero en realidad me dirigí hacia donde Emi había desaparecido. El pasillo conducía a una cocina grande y bien iluminada, aún cargada con el olor persistente de la comida. Empujé la puerta con cuidado y entré.
Emi estaba sola, de espaldas a mí, lavando platos en el fregadero. Sus hombros temblaban ligeramente y escuché un suspiro apenas audible. El corazón se me encogió. Emi, la llamé en voz baja. Se sobresaltó y se dio vuelta, con los ojos abiertos de sorpresa. Jason, ¿cuándo llegaste? ¿Qué haces aquí? Su voz tembló mientras forzaba una sonrisa. Cerré la puerta de la cocina, di un paso adelante y la miré directo a los ojos. Ya no podía ocultarlo. Emi, estuve afuera todo este tiempo. Llegué tarde y me senté en el jardín, mirando por el vidrio. Vi todo lo que pasó durante la fiesta. Las palabras salieron rápidas, en voz baja pero firme. Le conté de forma breve cómo la vi servir sola, el incidente de la comida derramada, el vino que le vertió la señora Grace, las risas de todos, la falta de defensa de Brian. Emi entró en pánico, el rostro visiblemente pálido. Los ojos se le agrandaron y apretó el trapo de cocina hasta arrugarlo. «¿Lo viste todo? Dios mío». Retrocedió hasta apoyarse en la encimera, la voz quebrada por el miedo. «Por favor, no hagas un escándalo. Te lo ruego. Ellos se van a vengar. No sabes cómo son. Mi matrimonio es tan frágil. Si hablas, todo se va a derrumbar». Se culpaba a sí misma, la voz ahogada. «Fue mi culpa. Fui descuidada, y un pequeño error empeoró todo. Por favor. Finge que no viste nada. Olvídalo, te lo suplico». Me agarró la mano, los ojos llenos de lágrimas, suplicando como una niña asustada. Vi con claridad el miedo en los ojos de mi hermana, no solo a la señora Grace o a Brian, sino a perder esa frágil felicidad a la que se aferraba desesperadamente. Verla así me partió el corazón como un cuchillo. Emi, la chica fuerte y soñadora, ahora temblaba ante mí, cargando culpas que no le correspondían. Quise abrazarla, gritar que todo estaba mal, que merecía algo mucho mejor. Pero asentí, con dolor, aceptando guardar silencio. «Está bien. No diré nada. Te lo prometo». Esas palabras le trajeron un alivio visible. Los hombros se le relajaron y logró una sonrisa débil. «Gracias. Eres el mejor hermano». Volvió a los platos como si todo estuviera bien otra vez. Pero Emi no tenía idea de que, en mi mente, un camino distinto ya se había formado en silencio. La llamada a Luis nunca fue el final. Solo fue el comienzo. Sabía que ya no podía quedarme callado, no solo por lo ocurrido esa noche, sino por los secretos mucho más grandes que se escondían detrás de todo. Pensar en el futuro hacía que el corazón me golpeara el pecho. La investigación no se quedaría en la superficie. Capa por capa, todo sería desnudado. Las pruebas emergerían. Y la familia Mendoza, con toda su arrogancia, tendría que enfrentar una caída inevitable. Emi quizá por fin sería libre. ¿Pero a qué precio exigiría la verdad? No lo sabía. Salí de la cocina con el pecho pesado, entre la duda y la determinación. La tormenta había sido desatada, y desde ese momento supe que nadie, ni siquiera yo, podría dar marcha atrás. Las semanas posteriores a la Navidad pasaron en un estado constante de tensión, como si el tiempo se estirara a propósito para poner a prueba mi paciencia. Volví a mi rutina diaria en mi pequeña oficina en Seattle, analizando gráficos de inversión, reuniéndome con clientes, pero mi mente siempre estaba en otro lado. Cada mañana revisaba el teléfono con el pecho apretado, esperando un mensaje o una llamada de Luis. Cumplió su promesa. Las actualizaciones llegaban de forma discreta, siempre envueltas en silencio absoluto. Nada de correos, nada de mensajes, solo breves llamadas nocturnas cuando la ciudad dormía por completo. «Jason, escúchame», solía empezar en voz baja, casi susurrando. «Estamos profundizando. No te preocupes, todo sigue hermético». Yo escuchaba en la oscuridad de mi habitación, apretando el teléfono con fuerza, intentando responder con calma mientras por dentro era un nudo de emociones. Ansiedad, emoción y la certeza de que los engranajes ya estaban en movimiento y no había forma de detenerlos. Mi llamada de Navidad se había convertido en la pieza más crucial, como una bomba de tiempo que nadie había anticipado. Luis me contó que la información que le di, las ganancias anormales, la forma en que se jactaban de evadir auditorías con dinero y contactos, ayudó al equipo a enfocar la investigación con claridad.
Antes solo tenían sospechas vagas sobre Mendoza Holdings, pero los registros eran tan limpios como una pared de acero. Ahora, con los detalles concretos, podían apuntar directamente a los proyectos y entidades que debían examinar, especialmente un proyecto del lado este. Ese es el punto clave, susurró Luis en una llamada. Rastreando el flujo de dinero desde ahí, lleva a muchísimo más. Imaginé a su equipo, agentes del fisco con miradas afiladas, sentados en oficinas iluminadas, revisando datos durante horas. La emoción me recorría cada vez que pensaba en lo que descubrirían después. Un solo error de los Mendoza podía derrumbar todo el imperio. Registros que antes parecían impecables empezaron a mostrar anomalías, como grietas en una capa de hielo fino. Los flujos de dinero se rastrearon hacia atrás, las capas de encubrimiento se fueron retirando una por una. Luis me informaba paso a paso. Primero auditorías fiscales a empresas subsidiarias, luego el seguimiento de transacciones internacionales a través de las Islas Caimán. Yo me sentaba en mi departamento a oscuras, el corazón desbocado, imaginando a los agentes conectando puntos hasta formar un cuadro criminal completo. Salieron a la luz ganancias opacas, sumas enormes que no coincidían con los reportes oficiales, fluyendo desde contratos inmobiliarios turbios. Corrientes de dinero ilícito a través de múltiples empresas fantasma fueron congeladas para investigación. Recuerdo una llamada pasada la medianoche. Hoy bloqueamos 3 cuentas de empresas intermediarias. Están entrando en pánico, pero aún no saben por qué. Entidades registradas a nombre de asociados y testaferros cayeron una tras otra, arrastrando contratos y proyectos suspendidos. Luis dijo que, a medida que el cerco se cerraba, algunos socios empezaron a hablar para salvarse. Algunos ni siquiera esperaron interrogatorios profundos. Un socio en Nueva York lo contó todo, me dijo. Reveló cómo los Mendoza sobornaban auditores. Todo el sistema se está desmoronando. Me estremecí al imaginar al señor Mendoza, el hombre engreído del puro, sentado en su lujosa oficina, sin saber que la maquinaria de la justicia se cerraba sobre él. La tensión crecía al imaginar la escena. Grandes proyectos de construcción en Seattle detenidos, obreros confundidos, accionistas susurrando. Revisaba las noticias a diario, pero no aparecía nada. Todo seguía en silencio, como las nubes cargadas antes de una tormenta. Hasta que, de repente, como una explosión, la información se filtró al público. Fue una mañana lluviosa, mientras tomaba café y revisaba las noticias. Un pequeño artículo en el Seattle Times. Sospechas de fraude financiero en Mendoza Holdings. El corazón me dio un salto. La prensa reaccionó de inmediato. Reportajes de investigación aparecieron uno tras otro, cuestionando el origen de su fortuna y las operaciones de la empresa. Luis, ¿qué está pasando? Lo llamé enseguida. Probablemente una filtración interna, pero nos ayuda. La presión pública los va a obligar a cometer errores. Seguí cada artículo con una mezcla de preocupación y emoción. Los titulares se volvieron cada vez más duros. La dinastía Mendoza, un imperio construido sobre arena, beneficios misteriosos y conexiones turbias. Imaginé a la familia leyendo esas líneas, los rostros pálidos. El mercado reaccionó con ferocidad. Los accionistas entraron en pánico y vendieron. El valor de la empresa se desplomó en poco tiempo. Observé las gráficas parpadear en mi pantalla mientras las acciones de Mendoza Holdings caían desde su punto más alto hasta el fondo en cuestión de días, sin un solo rebote. Luis seguía informándome. Ya perdieron miles de millones. Los bancos están retirando el financiamiento. Nadie quiere estar asociado. La familia Mendoza, antes celebrada como modelo de éxito, cayó de lleno en la crisis. Los medios los retrataron como una red sofisticada de fraude. Relaciones comerciales de años se cortaron de golpe. Todos se alejaron como si nunca hubiera existido ningún vínculo. El presidente Mendoza, suegro de Emi, junto con otros ejecutivos clave, fue citado por las autoridades. Los llamó el fisco, me dijo Luis. Interrogatorios de días. La evidencia es sólida. Documentos, testimonios, todo coincide. Imaginé al señor Mendoza en una sala de interrogatorios fría, tratando de mantener la compostura mientras pregunta tras pregunta y expediente tras expediente se acumulaban sin dejar espacio para la negación.
Los cargos formales se anunciaron rápido. Evasión fiscal sistemática, fraude financiero, ocultamiento prolongado de flujos de dinero. El caso pasó a juicio con fechas fijadas una tras otra. La prensa estalló con titulares sensacionalistas. El escándalo Mendoza. Miles de millones en fraude. Seguí cada avance. Cada nueva noticia hacía latir mi corazón con más fuerza, con la sensación de que la rueda ya había girado sin posibilidad de regreso. El caso llegó a juicio federal con cargos graves. Pruebas documentales y testimonios expusieron rápidamente el rol directivo de la cúpula Mendoza. Los abogados defensores lo intentaron, pero fue inútil. El tribunal dictó sentencias severas. Los líderes principales recibieron condenas de prisión. El señor Mendoza recibió 15 años. Brian y sus hermanos tampoco se salvaron, junto con multas enormes. La corporación enfrentó sanciones financieras devastadoras. Muchos activos fueron confiscados: la villa, los autos de lujo, las cuentas bancarias. Las empresas fantasmas se disolvieron, dejando un desastre tras de sí. Ante la opinión pública, la imagen de una familia ejemplar, rica y poderosa se derrumbó por completo, revelando la podredumbre bajo la fachada brillante que habían construido durante años. La prensa lo llamó el escándalo del siglo y Seattle hervía de comentarios. Pero yo no sentía satisfacción ni triunfo. Lo que me pesaba era un vacío inquietante, la conciencia de haber empujado un engranaje enorme en la maquinaria de la justicia sin posibilidad de detenerlo. Cada noche pensaba en Amy. ¿Me odiaría? Recordaba su súplica en la cocina: por favor, no hagas un escándalo. Ahora todo era más grande que nunca. La tormenta había arrasado con todo, pero dentro de mí dejó un vacío inmenso. ¿La había salvado de verdad? En los días posteriores al veredicto, mi vida parecía volver a la normalidad. Los números de mis clientes danzaban en la pantalla. Pero por dentro me sentía como un cadáver que camina. Evité contactar a Amy, en parte por miedo a tocar heridas aún abiertas y en parte por culpa. Luis me llamó una última vez para felicitarme. Hiciste un gran trabajo, Jason. Gracias a ti resolvimos un caso enorme. Forcé una sonrisa, colgué y me quedé solo en mi departamento a oscuras, viendo la lluvia caer tras la ventana de Seattle. Imaginé a Amy sola, en la villa que seguramente ya había sido incautada, enfrentando las ruinas. Brian probablemente estaba en prisión. La señora Grace guardaba silencio ante la prensa. ¿Y ella? No me atreví a preguntar. Entonces, un día cualquiera, mientras estaba en mi oficina concentrado en un informe de inversión para un cliente importante, el teléfono vibró. Contesté con mi tono habitual: habla Jason Stone. ¿Quién llama? Una voz femenina, fría y profesional, respondió: Señor Stone, habla el Hospital Arborview. Llamamos por su hermana, la señora Amy Mendoza. Fue ingresada a urgencias en estado grave de angustia emocional. Usted figura como contacto de emergencia, ¿correcto? El corazón se me detuvo. Me quedé congelado unos segundos, la boca entreabierta, incapaz de hablar. ¿Amy? ¿Qué le pasó? Balbuceé. Sí, soy su hermano. ¿Está bien? No podemos dar detalles por teléfono. Por favor, venga al hospital de inmediato para recibir toda la información. Colgué con las manos temblando, tomé el abrigo y salí corriendo de la oficina sin explicar nada. Durante el trayecto, una niebla aturdidora me envolvió. La lluvia golpeaba el parabrisas, las luces se difuminaban, pero yo no veía nada. Solo la imagen de Amy suplicando en la cocina la noche de Navidad, una y otra vez. ¿Era esto culpa mía? Al llegar, estacioné de cualquier forma y corrí al vestíbulo del Arborview, el fuerte olor a desinfectante golpeándome. Pregunté en recepción, la voz temblorosa. Mi hermana, Amy Mendoza. ¿Dónde está? Me indicaron el camino y corrí hacia urgencias. A través del vidrio la vi acostada en la camilla, inmóvil, los ojos cerrados, el rostro pálido bajo las luces blancas. La piel ceniza, el cabello desordenado, el monitor cardíaco marcando un ritmo constante. El corazón se me encogió y sentí los pies clavados al suelo. No me atreví a acercarme de inmediato, como si un solo paso pudiera romperlo todo.
Amy, la niña que antes corría y reía sin preocupaciones, yacía allí, frágil como una hoja seca. Me pregunté, ¿esta es la consecuencia de lo que hice? La culpa me cerró la garganta. Un médico de mediana edad, con bata blanca, salió y me llevó a un rincón tranquilo. ¿Usted es el hermano de la señora Mendoza? Soy el doctor Ramírez. Su hermana ingresó con un cuadro severo de angustia emocional. Tras los exámenes, sufrió un aborto espontáneo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Un aborto? ¿Amy estaba embarazada? ¿Aborto? ¿De cuántas semanas? ¿Por qué? Balbuceé. El doctor me miró con compasión. Tenía alrededor de 12 semanas. Para estabilizarla, tuvimos que administrarle sedantes porque entró en un estado de agitación extrema, con gritos y llanto incontrolable. Asentí mecánicamente, la mente en caos. Amy estaba embarazada y había perdido al bebé. Antes de irse, el doctor añadió en voz más baja, «Una cosa más, señor Stone. Presenta varios moretones, antiguos y recientes, cuya ubicación y gravedad no corresponden a accidentes comunes. Ya lo hemos reportado a las autoridades, pero debía saberlo. Moretones. No accidentes. Eso significaba abuso». Me quedé mudo, viéndolo alejarse. Volví junto a la cama de Amy y me senté, tomando su mano fría y flácida. Una sensación de impotencia y dolor me oprimió el pecho. Miré los hematomas tenues en sus brazos. ¿Quién le hizo esto? ¿Brian? ¿Alguien más de esa familia? La rabia regresó, mezclada con un dolor insoportable. Amy, perdóname. Estoy aquí, susurré. Las lágrimas rodaron por mi rostro, pero las limpié rápido, sin querer que me viera débil al despertar. Cuando despertó horas después, Amy tomó conciencia poco a poco de la pérdida. Abrió los ojos con dificultad y de pronto entró en pánico. «Jason, ¿dónde está mi bebé? ¿Por qué no siento nada?» Su voz se quebró mientras se agarraba el vientre, las lágrimas cayendo sin control. Las emociones estallaron. Amy sollozaba histéricamente, aterrorizada, su cuerpo temblando violentamente mientras gritaba palabras incoherentes. Solo pude abrazarla, una y otra vez, intentando consolarla. «Música, Amy, cálmate. Estoy aquí. No voy a ir a ningún lado». Pero incluso para mí, esas palabras sonaban huecas. Lloró hasta quedar exhausta y luego se quedó dormida en mis brazos. Mi corazón dolía como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo. ¿Era este el precio de la justicia? Perder a un hijo, el colapso y esos moretones misteriosos. En los días siguientes prácticamente viví en el hospital, cuidando de Amy en cada pequeño detalle. Tomé licencia familiar de emergencia del trabajo. Desde las comidas, llevaba sopa casera de pollo con champiñones, dándole cucharada por cucharada, hasta las noches en las que se despertaba sobresaltada de pesadillas. A menudo, Amy se despertaba en medio de la noche gritando, soñando con sangre y la risa de la señora Grace. El shock de perder al bebé había dañado gravemente su estado mental. Se culpaba a sí misma, «Es porque no fui más cuidadosa. Debería haber protegido mejor al bebé». Vivía con miedo y culpa, siempre preocupada de que no hubiera terminado. «Volverán, hermano. Se vengarán». Intenté animarla, «No es tu culpa. Fue un accidente y yo te protegeré». Pero poco a poco comprendí que mis palabras de consuelo no eran suficientes para sacar a Amy de las sombras que la rodeaban. Me miraba con ojos vacíos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Durante esos días en el hospital, nadie de la familia de su esposo apareció. Ni Brian, ni la señora Grace, ni el señor Mendoza. Su ausencia dolía como un cuchillo silencioso, pero elegí permanecer en silencio. No me atreví a preguntar, temeroso de que una sola pregunta imprudente hiciera colapsar de nuevo su frágil espíritu. Preguntas sin respuesta giraban en mi mente. ¿La habían abandonado o simplemente estaban ocupados con sus propios problemas? La ira hervía intensa y aguda, pero la reprimí, obligándome a concentrarme en la persona que yacía frente a mí. Durante el día, me sentaba a su lado contando viejas historias, intentando aferrarnos a recuerdos cálidos. Música, de tardes jugando a las escondidas en nuestro pequeño jardín.
de veces que reía tanto que se olvidaba de comer. Pero Amy solo asentía débilmente, su mirada perdida, como si esos recuerdos pertenecieran a otra vida a la que ya no podía acceder. En las noches, sola en el pasillo del hospital bajo frías luces fluorescentes, solo podía observar en silencio la respiración de Amy a través de la puerta entreabierta. Los pitidos constantes del monitor resonaban, mezclándose con los sonidos de otros pacientes. Sentía un peso enorme, comprendiendo que hay dolores que un hermano no puede aliviar solo con estar presente. Me culpaba. Si no hubiera llamado a Luis, tal vez todavía estaría embarazada, aún viviendo el infierno, pero al menos con su hijo. Oh sí. ¿Qué significaban esos moretones? ¿Abuso prolongado? La ansiedad crecía, queriendo gritar. Tensión por el futuro. ¿Se recuperaría Amy? ¿O este dolor la consumiría? Me senté allí, cabeza baja, lágrimas cayendo en silencio. El precio era demasiado alto, no solo para los Mendoza, sino para nosotros. Los días en el hospital se arrastraban como una pesadilla interminable. Me convertí en una sombra junto a la cama de Amy, observando cada pequeño movimiento. El doctor Ramírez venía a revisarla todos los días, su voz siempre suave pero cargada de preocupación. Ella necesita tiempo, señor Stone. Trauma psicológico severo combinado con pérdida física. No será fácil. Asentí, pero la duda llenaba mi corazón. Cada vez que Amy despertaba, me miraba con ojos vacíos, como si su alma se hubiera extraviado entre los recuerdos dolorosos que aún no cerraban. Intenté contarle historias felices, recordándole aquellos días de verano cuando éramos niños, persiguiendo mariposas en el jardín de nuestros abuelos, con la luz del sol acariciando nuestros hombros. Esperaba que esos fragmentos de memoria la trajeran de vuelta al presente. Amy esbozó una sonrisa débil, tan frágil que casi desaparecía en cuanto aparecía. Nunca llegaba a sus ojos. Giraba el rostro hacia la ventana, observando la lluvia constante de Seattle, implacable, como si toda la ciudad llorara en su lugar. Por la noche, cuando el hospital se sumía en silencio, me sentaba en el pasillo, la mente llena de qué pasaría si. Si hubiera actuado antes, tal vez no estaría sufriendo así. O si hubiera permanecido en silencio, ¿todo habría continuado igual? El precio de la justicia. Pensé que lo había pagado. Pero ahora comprendía que Amy era quien cargaba la mayor parte del peso. La tensión aumentaba cada vez que pensaba en el día de su alta. ¿A dónde iría? ¿Cómo enfrentaría el mundo exterior, donde la prensa aún hablaba del escándalo Mendoza? Finalmente, llegó ese día. El doctor Ramírez firmó los papeles de alta y dio instrucciones cuidadosas. Necesita mucho descanso, señor Stone. Programen seguimientos psicológicos regulares y déjenla hablar cuando esté lista. Amy se sentó en la cama con el suéter que le había traído, su rostro aún pálido, pero los ojos un poco más brillantes. Le pregunté suavemente, ¿a dónde quieres ir ahora? ¿De vuelta a la casa de tu esposo? Amy negó con la cabeza con fuerza, ojos abiertos de miedo. Resopla, no puedo volver allí. Solo quiero ir a casa con mamá y papá un tiempo, para tomar aire. Su voz temblaba, pero era firme. La miré y vi una chispa de vida regresando. Ya no era la novia sumisa, sino la vieja Amy, la chica que se atrevía a decidir. No insistí, solo asentí. Está bien, te llevaré a casa. Mi corazón se apretó. Casa. La pequeña casa en las afueras de Seattle donde crecimos. Era un lugar seguro, pero lleno de recuerdos. La llevé al coche. La llovizna continuaba, el viento frío penetrando nuestros abrigos. El largo viaje a casa fue en silencio. Ninguno habló. Una atmósfera pesada llenaba el coche, rota solo por el golpeteo de la lluvia en el techo y la tenue música navideña en la radio. Miré a Amy por el espejo retrovisor. Observaba la ventana, brazos cruzados sobre el estómago, mirada distante. El trayecto de 2 horas parecía interminable. Cada minuto era un tormento. Me preguntaba, ¿sospecha de mí? ¿O aún cree que el colapso de los Mendoza fue casual? Al llegar, la pequeña casa de madera con su cerca blanca apareció bajo la luz tenue de las farolas. Nuestros padres, Reed y Elisa Stone, ya nos esperaban en la puerta, preocupados pero forzando sonrisas. Mamá fue la primera, abrazando a Amy fuertemente, susurrando,
Estás en casa. Descansa. No pienses demasiado ahora. Tienes a mamá, papá y a tu hermano aquí. Nadie te presionará. Papá puso una mano en mi hombro, ojos rojos pero firmes. Gracias por traerla, Jason. Has pasado por mucho. Nadie apresuró preguntas. Nadie indagó lo que había pasado. Al ayudar a Amy a entrar, papá agregó lentamente: esta casa siempre será tu hogar. Quédate todo el tiempo que necesites. Guarda silencio si lo requieres. Solo recuerda que no estás sola. Amy asintió, lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez sin pánico, solo alivio tras un viaje demasiado largo. La llevé a su antigua habitación, con papel tapiz de rosas descolorido, donde solía pasar horas dibujando y soñando. Amy se recostó en la cama, exhalando como liberando un pesado peso, y luego me miró con voz débil pero sincera: gracias por traerme aquí. Sonreí, tratando de mostrar calma, aunque mi corazón seguía cargado de cosas que aún no podía decir. Esa noche, la cena familiar transcurrió en un ambiente indescriptible, a la vez contenido y cálido. Mamá preparó el asado favorito de Amy. Papá contó algunos chistes torpes para romper el silencio. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa de madera, iluminada por la luz dorada de la lámpara. Noté que Amy comenzaba a hablar un poco más, aunque con cautela. El asado de mamá sigue tan delicioso como siempre, dijo, voz suave pero genuina. Observé, corazón lleno de esperanza mezclada con preocupación. Comía despacio, mirándonos de vez en cuando como verificando si todo era real. Nadie mencionó a los Mendoza, el juicio ni el hijo perdido. Era una regla tácita, dejarla respirar. Pero en mi mente, las preguntas giraban. ¿Cuándo estaría lista para hablar? ¿Y qué diría sobre mi papel? La noche cayó. Tras irse nuestros padres a dormir, la casa se sumió en silencio, roto solo por el viento contra las ventanas. No podía dormir y fui a la cocina a tomar agua, cuando vi a Amy sentada sola en la mesa, mirando al vacío, atrapada en pensamientos ineludibles. Sostenía un vaso de agua, manos temblorosas, contemplando la oscuridad afuera. Mi corazón se apretó. Era el momento. Me acerqué suavemente. Amy, no estás durmiendo. ¿Todavía te preocupa algo? Se sobresaltó, me miró y bajó la cabeza. Me senté frente a ella y esperé. ¿Puedo preguntarte algo sobre los moretones que mencionó el doctor? Nunca me había atrevido a preguntar directamente, pero ahora estoy muy preocupado por ti. Amy guardó silencio largo tiempo, mirándome como evaluando algo, ojos brillantes. La tensión creció. ¿Hablaría o se cerraría de nuevo? Finalmente suspiró y comenzó, con voz cansada y fragmentada. Desde que la familia de mi esposo empezó a desmoronarse, toda la culpa cayó sobre mí. Me veían como portadora de mala suerte, la razón de que todo colapsará. Su voz se quebró. Apretó el vaso con fuerza. Me quedé congelado, escuchando cada palabra. Amy continuó. Brian se volvió más controlador y violento. Me prohibió contactar a nadie, incluso a ustedes, mamá y papá. Cuando se enojaba, descargaba su ira golpeándome. Viví con miedo durante tanto tiempo, demasiado asustada para pedir ayuda. Pensé que si aguantaba, las cosas mejorarían. Lo peor fue una discusión violenta, cuando la furia de Brian se descontroló. Gritó: «Me llamaste traidor porque el escándalo estalló después de que vinieras a la fiesta de Navidad». Intenté alejarme, pero él me agarró del brazo con fuerza. Resbalé y caí por las escaleras. Y entonces, perdí al bebé. Sus palabras me quebraron. Las lágrimas fluyeron. Me sentí paralizado por el dolor, dándome cuenta de que había soportado en silencio demasiado tiempo y yo, su hermano, no lo había visto antes. Esos moretones no eran los primeros. Había sido un infierno prolongado y yo había estado ciego. Mi corazón se retorció. Mis propias lágrimas cayeron. Amy, lo siento. No sabía por lo que estabas pasando. Pero las palabras se sintieron vacías. Ella se secó las lágrimas, voz pequeña. No te culpo. Solo estoy cansada. En ese silencioso amanecer, mientras sus palabras aún resonaban, fui atormentado. Por primera vez me pregunté si mi decisión había ido demasiado lejos. La llamada a Luis, pensé que la salvaría,
pero ahora había llevado a la pérdida de su hijo. Al dolor. La tensión aumentó, ¿y si descubría que fui yo quien inició todo? Me senté en la mesa, viendo cómo se dormía en la silla, corazón lleno de inquietud. La casa estaba cálida, pero la tormenta interna seguía rugiendo. La decisión era correcta, pero las consecuencias eran inmensas. La llevé a la cama, la arropé y luego me senté solo en el porche, mirando las estrellas difusas. El tormento no disminuía. Me daban ganas de gritar. Amy había contado su verdad, pero ¿y la mía? ¿Cuándo me atrevería a decirla? En los días siguientes, la pequeña casa familiar se convirtió en un frágil santuario para Amy. Gradualmente recuperó un poco de vitalidad, despertando más temprano, ayudando a mamá con las tareas, incluso bromeando ligeramente con papá. Pero detrás de esas sonrisas había largos silencios, momentos en los que se sentaba sola, mirando el jardín, sus manos inconscientemente acariciando su vientre. Observaba desde la distancia, corazón lleno de preocupación. En cada comida familiar evitábamos mencionar a los Mendoza, el juicio o el hijo perdido. Nuestros padres hábilmente dirigían las conversaciones hacia recuerdos felices. ¿Recuerdas cuando Amy pintó ese cuadro de cumpleaños para papá? Era horrible, pero todavía lo tengo colgado. Amy sonreía, pero un destello de tristeza cruzaba sus ojos. Comía sin probar realmente la comida. Mi mente giraba con el secreto que me corroía. Su confesión de la noche anterior era como una herida abierta. Los golpes de Brian, la culpa y la caída fatídica por las escaleras. Sabía que si continuaba en silencio, la distancia entre nosotros crecería, acumulando malentendidos. Comprendí que ya no podía guardar este secreto si quería enfrentar a Amy con honestidad. No era egoísmo. Era necesario. La verdad, aunque tardía, era mejor que el silencio prolongado, sin importar cuánto pudiera romperlo todo. Esperé el momento adecuado, pero nunca llegó fácilmente. Ocurrió una tarde, pocos días después de que Amy regresara a casa. Nuestros padres se habían acostado temprano. La casa estaba en silencio, roto solo por los grillos del jardín y el susurro del viento entre las ventanas. No podía dormir y fui a la cocina a preparar café cuando vi a Amy sentada sola en la mesa, de nuevo como la noche anterior. Sostenía una taza de té frío, mirando al vacío, como luchando consigo misma. Me acerqué y me senté frente a ella, voz suave. «Amy, no estás durmiendo. Tengo algo que necesito contarte». Me miró, ojos entrecerrados con sospecha. «¿Qué es, hermano? ¿Sobre Brian?» «No quiero hablar más de eso». Respiré hondo, apretando las manos bajo la mesa para detener el temblor. Tras un largo momento de vacilación, la miré, su rostro demacrado, las ojeras aún visibles, y decidí, no para justificarme, sino porque sabía que guardar el secreto nos destruiría por dentro. «Amy, fui yo quien proporcionó la información a las autoridades». Las palabras salieron, voz baja pero firme. Le conté todo desde el principio. La noche de Navidad, sentados en el jardín, escuchando al señor Mendoza y a los hombres hablar de ganancias ilegales, sobornos y encubrimientos. Luego la llamada a Luis, mi amigo del IRS. Los escuché jactándose de manipular el sistema y no pude permanecer en silencio. Pensé que era la forma de salvarte, de derribar a esa familia podrida. Amy se congeló unos segundos, ojos abiertos, labios ligeramente separados, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. Luego, el silencio se rompió. Su rostro se enrojeció. Sus manos apretaron la taza de té hasta que sentí el porcelanato ceder. «¿Qué dijiste?», preguntó, voz baja pero temblorosa. «Repite». Tú fuiste quien los denunció». Antes de que pudiera responder, su ira estalló. «Me traicionaste, Jason», gritó, voz quebrándose de furia. «¿Cómo pudiste? ¿Olvidaste cuánto te rogué? Te dije lo aterrada que estaba. Te suplicaba que no hicieras un escándalo, que no los tocaras. Necesitaba que me entendieras, no que me juzgaras». Me quedé paralizado, corazón destrozado. Amy se levantó de la silla, señalándome, lágrimas incontrolables. «Destruiste mi familia. Tu decisión sacó todo de control. Me quitaste a mi hijo. ¿Te das cuenta?». Quise hablar, pero no me dio oportunidad.
Si no fuera por ese escándalo, Brian no se habría vuelto loco. No habría vivido con miedo. No habría caído. No habría perdido a mi bebé. Rió amargamente entre lágrimas, sonrisa torcida llena de desesperación. Pensaste que me estaba salvando. No, solo empeoraste todo. Cada palabra me clavaba un puñal en el pecho. En su frenesí continuó, ¿sabes cuánto miedo tuve? Cada día caminando sobre hielo fino. Te rogué que guardara silencio, Jason. Solo necesitaba que estuvieras a mi lado, no que decidieras mi vida por mí. La miré, dolor tan intenso que apenas podía respirar. Quise decirle que solo quería protegerla, que la había visto tratada como sirvienta, que la familia Mendoza era un nido criminal. Pero en los ojos de Amy en ese momento no había lugar para razones o buenas intenciones. No veía justicia. Solo el dolor que yo había traído. No veía justicia. Solo el dolor que yo había causado. La respuesta emocional a un evento traumático puede manifestarse como sentimientos intensos de culpa, vergüenza y autoculpabilidad, que dificultan la recuperación a largo plazo y pueden incluso distorsionar cómo la persona ve todo a su alrededor, haciendo que situaciones neutrales se sientan amenazantes o dolorosas. Head Start Gov +1. La mirada de Amy era un reflejo de ese dolor profundo. Intenté dar un paso hacia ella, voz temblorosa. Amy, por favor, escúchame al menos una vez. Pero sus gritos continuaron, empujándome con fuerza. No digas otra palabra. No lo justifiques, me dijo, sacudiendo la cabeza violentamente. ¿Crees que sabes todo? ¿Que tienes derecho a decidir lo que es mejor para mí? Me empujaste directamente a este infierno. Su voz desgarró la quietud de la noche, mezclada con sollozos incontrolables. Las puertas de los dormitorios se abrieron de golpe. Nuestros padres salieron, con el rostro pálido. Mamá corrió hacia Amy, voz temblorosa. ¿Qué está pasando? Cálmate. Cuéntame. Papá me miró, ojos llenos de confusión y preocupación. Jason, ¿qué está ocurriendo? Pero Amy había perdido el control por completo. Se zafó de los brazos de mamá, lágrimas inundando su rostro, señalándome y gritando. Él es el causante. Destruyó todo. Luego, en un acto de desesperación, corrió hacia la puerta trasera. Intenté alcanzarla. Detente. No te vayas así. Déjame explicarte. Pero ella corría más rápido de lo que esperaba. La puerta se abrió de golpe y el viento frío entró, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y la oscuridad del jardín. En segundos, desapareció. Me quedé atónito. Amy se había ido en pánico, sin una palabra, sin dejar rastro. La familia entera la buscó frenéticamente durante horas. Papá agarró una linterna y corrió hacia la calle principal. Mamá llamó a los vecinos para pedir ayuda. Yo me adentré en el jardín, gritando su nombre entre los arbustos oscuros. Mi corazón latía desbocado. El sudor frío recorría mi espalda, aunque la noche era helada. Buscamos durante horas, desde calles conocidas hasta el parque cercano, pero nadie sabía dónde estaba. Solo quedaba un miedo creciente que explotaba como una bomba de tiempo en mi pecho. Cuando regresamos a casa, ya muy entrada la noche, comenzó a lloviznar. Nuestros padres, exhaustos y angustiados, se sentaron en la mesa de la cocina, rostros cansados y asustados. Mamá lloraba desconsoladamente. ¿Dónde podría haber ido? Hace tanto frío. Papá puso una mano sobre mi hombro. Mantente tranquilo, hijo. Vamos a encontrar a Amy. Pero yo permanecí inmóvil, abrumado por la culpa y la angustia que casi me derribaban. Me hundí con la cabeza apoyada en mis brazos sobre la mesa, las lágrimas cayendo sin control. Aunque nuestros padres intentaban consolarme con palabras como: «No es tu culpa, hijo. Amy está asustada». Esas palabras no me llegaban. Me culpé. ¿Por qué le conté la verdad? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no lo pensé mejor? Cada minuto que pasaba era una tortura. Miraba por la ventana, imaginando a Amy corriendo bajo la lluvia, ropa empapada, lágrimas mezclándose con el aguacero. ¿Habría tenido frío? ¿Estaría a salvo? ¿Por qué no pude alcanzarla? Después de horas sin resultado, llamamos a la policía para notificar su desaparición. Prometieron patrullar la zona.
Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas perdidas. La llamaba una y otra vez, pero solo escuchaba el timbre interminable hasta que entraba el buzón de voz. «Emi, por favor vuelve». «Lo siento», susurraba, voz temblorosa. «Llámame, ¿sí?» Entonces mi teléfono sonó con un número desconocido. Mi corazón se apretó cuando respondí. Una voz femenina conocida, temblorosa. «¿Jason?» «Soy Jenny». Encontré a Emi. Jenny, la mejor amiga de Emi de la universidad, sonaba profundamente preocupada. «La llevaron al hospital en estado crítico», dijo. Intentó algo extremo. Afortunadamente, alguien la vio en el parque cerca de mi casa y llamó a emergencias a tiempo. Esas palabras cayeron como un rayo. ¿Intentó hacerse daño? ¿Por mi culpa? ¿En qué hospital está? ¿Cómo está? Pregunté entre sollozos. Jenny me dio la dirección. El mismo hospital donde estuvo por la pérdida del embarazo. El corazón me dio un vuelco. Desperté a nuestros padres y, sin perder un segundo, salimos al coche. Bajo la lluvia implacable, conduje con las manos temblorosas, las luces barrían las calles mojadas. La tensión aumentaba hasta volverse insoportable. Al llegar al hospital, corrí hacia el vestíbulo. El olor familiar a desinfectante golpeó como un puñetazo, recordándome cruelmente lo que había pasado. El doctor Ramírez, con el rostro serio, estaba allí esperándonos. «Señor Stone, su hermana está fuera de peligro inmediato. Intentó hacerse daño con una sobredosis de pastillas, pero realizamos una lavativa gástrica a tiempo». Me desplomé, viendo a Emi una vez más en una cama de hospital, dándome cuenta de que su huida no solo era un intento de escapar, sino un signo de un espíritu llevado al límite absoluto. Yacía inmóvil, el monitor cardíaco marcando un ritmo constante, su rostro más pálido que nunca, ojos cerrados bajo sedación. Estuve de pie fuera de la puerta de cristal, pies clavados al suelo, lágrimas rodando por mi rostro. ¿Era esta la consecuencia de revelar la verdad? Ella, una vez fuerte y soñadora, ahora casi dejando este mundo porque el dolor era insoportable. Mi corazón se retorcía y la culpa me arrastraba como una ola gigante. Pensé, si hubiera guardado silencio, tal vez no hubiera llegado a esto. O si lo hubiera dicho de otra manera, ¿sería diferente? Los días siguientes, Emi fue trasladada a monitoreo psicológico intensivo y terapia. Los médicos explicaron que padecía depresión severa debido a un trauma prolongado, violencia doméstica, la pérdida del embarazo y el impacto emocional de mi confesión. Necesitaba terapia intensiva. Una psicóloga, la doctora Hall, nos dijo que este no era un colapso aislado. Los traumas acumulados, especialmente los prolongados, pueden fracturar profundamente la psique de una persona y alterar su manera de relacionarse con el mundo. Wikipedia. Al principio, Emi reaccionaba con pánico a mi presencia. Cuando intenté entrar a la habitación, gritó, «¡Fuera! No te acerques a mí». Sus ojos llenos de miedo y rabia, manos aferradas a las sábanas. Cada intento de acercamiento era rechazado como si yo fuera la fuente de su tormento. La doctora Hall recomendó dar espacio, explicando que estaba lidiando con emociones profundas, incluyendo enojo hacia mí y hacia sí misma. Comencé a distanciarme, ocupándome de los trámites y los cuidados prácticos sin entrar a la habitación. Nuestros padres se quedaron a su lado, mamá contándole historias de antaño, papá llevándole flores y libros, intentando arrancar una sonrisa. Yo permanecía en el corredor, observando a través del vidrio, el corazón lleno de pesar. Cada actualización de la terapia era un avance lento pero constante. Emi empezó a verbalizar sus sentimientos, hablar de las noches de miedo con Brian y la culpa que llevaba por todo lo que había sucedido. Con el tiempo, comenzó a ver que no fue su culpa, que su dolor era el resultado de traumas prolongados que la habían marcado profundamente. Headstart.gov. Emi empezó a escribir en un diario y a pintar, al principio con colores oscuros, luego más brillantes, y dijo suavemente que quería retomar la pintura. Pasaba tardes en el jardín del hospital bajo los árboles, un libro delgado en las manos. Aunque mantenía distancia conmigo, ya no había rechazo constante, solo un proceso silencioso de reconstrucción. Su camino hacia la recuperación requería tiempo, paciencia y aceptación. Y yo también estaba aprendiendo a enfrentar mi propio dolor y miedo. Sabía una cosa con certeza,
Amy estaba viva. Y en ese momento, eso era lo más importante. Cuando mis pulmones ardían y mi corazón latía con fuerza, sentí claramente que todavía estaba vivo, no solo sobreviviendo día a día. También dejé de evitar el silencio. En lugar de sumergirme en el trabajo hasta el agotamiento, me permití sentarme en silencio junto a la ventana, observando cómo la ciudad se deslizaba lentamente bajo la lluvia gris, dejando que los pensamientos sobre el camino recorrido surgieran y se asentaran de manera natural. En una sesión, la doctora Thompson me dijo con calma pero con firmeza: «Estás avanzando, señor Stone. Ya no estás huyendo. Estás viviendo, no solo tratando de sobrevivir». Asentí, entendiendo lo que quería decir. Pero al salir del consultorio, la tensión familiar volvió a aferrarse a mí como una sombra. Me pregunté si Amy también estaba dando pasos similares. ¿Cómo estaría ahora? ¿Habría mañanas en las que despertara sin que el pasado la arrastrara hacia atrás? No tenía respuestas. Y quizás lo único que podía hacer era seguir avanzando, lentamente para no abandonarme a mí mismo, y con paciencia para esperar el día en que ella estuviera lista para acercarse a mí. Amy volvió a vivir con nuestros padres en un ambiente más seguro y tranquilo. La pequeña casa familiar, con su jardín de verduras y el canto de los gallos al amanecer, se convirtió en el lugar donde poco a poco comenzó a recuperarse. De vez en cuando recibía llamadas de nuestros padres contándome que mi hermana sonreía más, hablaba más y recuperaba gradualmente su antiguo espíritu. «Hoy me ayudó a hornear y se rió todo el tiempo», dijo mamá en una llamada. Amy había vuelto a pintar. Escuchaba con el corazón lleno de calidez mezclada con nostalgia. «¿Me ha preguntado algo por mí, mamá?», pregunté en voz baja. Mamá suspiró. «Todavía no, pero la veo mirando muchas fotos familiares. Amy necesita más tiempo». Asentí por teléfono, la tensión creciendo. Estaba sanando, pero ¿qué pasaba con la grieta entre nosotros? Esas llamadas eran como medicina, recordándome que estaba viva, progresando, aunque lentamente. Los fines de semana todavía me tomaba tiempo para visitar la casa. Las comidas sencillas y las conversaciones cotidianas reemplazaban gradualmente el pesado silencio de antes. Al volver, el camino familiar ya transmitía un sentimiento distinto. No era preocupación abrumadora, sino una esperanza frágil. Las cenas familiares, la sopa de verduras de mamá, los relatos de papá arreglando la cerca, Amy escuchando y a veces soltando una broma. Al principio evitaba el contacto visual, solo asentía cuando le preguntaba: «¿Estás bien estos días?». Pero poco a poco, nosotros, los hermanos, comenzamos a abrirnos más, sin forzar el pasado, aprendiendo a escuchar y aceptar los sentimientos del otro paso a paso, perdonando heridas que aún no habían sanado. Una tarde nos sentamos en el porche viendo el atardecer sobre el jardín. «Hermano, hoy pinté un cuadro del mar», dijo suavemente. Sonreí. «¿Me lo puedes mostrar?». No profundizamos en recuerdos viejos, solo pequeños momentos así, reconstruyendo el puente entre nosotros. En una visita, Amy tomó la iniciativa de hablar por primera vez, disculpándose y reconociendo que ahora entendía todo. Lo que había hecho venía del deseo de protegerla y hacer lo mejor para ella. Fue una tarde después de la cena, cuando nuestros padres se habían ido a dormir temprano. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con el vapor de las tazas de té caliente elevándose. Amy me miró largo rato, ojos rojos pero más calmada que antes. Habló lentamente, como reuniendo todo su valor. «Lo siento, hermano, por gritarte aquel día. Estaba tan enojada que no podía controlarme. Solo veía mi propio dolor y no me di cuenta de que tú también estabas asustado y preocupado por mí». Tomó aire profundo y continuó: «En aquel entonces pensé que habías destruido todo. Pensé que me habías quitado mi familia, mi hijo. Pero ahora, al mirar atrás, si no fuera por ti, podría seguir atrapada allí, soportando y convenciéndome de que todo estaría bien eventualmente». Esas palabras cayeron como una piedra levantada de mi pecho. Me quedé congelado unos segundos y luego le apreté la mano con fuerza. «No, Amy. Soy yo quien debe disculparse». Pensé que era lo suficientemente fuerte para manejar todo, lo bastante sabio para controlar las consecuencias. No preví el precio que pagarías si hubiera sabido hasta dónde llegaría. Me ahogué en un nudo de emoción, incapaz de continuar. «Perdóname por no protegerte de una manera más segura».
Perdóname por causarte más dolor, aunque solo quería que, mi voz se quebró, fuertes fueran libres. Emi sacudió la cabeza suavemente, apretando mi mano. He llegado a entenderlo todo. Me dolió mucho, pero algunas verdades, si no se dicen, harían que el dolor durara para siempre. Y ahora ya no te culpo. No discutí ni intenté explicar más. Por primera vez comprendí que la sanación no proviene de quien tenía la razón o estaba equivocado, sino de que ambos finalmente vimos el miedo del otro en el momento adecuado. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Luego Emi soltó una suave risa por algo pequeño y cotidiano. Yo reí con ella. La tensión dentro de mí se derritió gradualmente, dando paso a algo cálido, frágil pero real, algo que temía no volvería a sentir. Aquella Navidad, nuevamente estaba atrapado en el trabajo y llegué tarde a casa, como el año anterior. Conduciendo bajo la ligera lluvia, las calles mojadas reflejaban luces que aceleraban mi corazón más de lo habitual. Estaba apresurado y ansioso, sin saber si, al aparecer, todo seguiría tenso o si Emi realmente había dejado atrás la ira. Cuando la casa apareció al final del camino familiar, las luces navideñas brillaban suavemente en el jardín. Entré y encontré a nuestros padres y a Emi todavía sentados alrededor de la mesa preparada, sin nadie impaciente o reprochándome por el retraso. El pequeño árbol en la esquina brillaba con sencillez, suficiente para llenar la casa de calidez. Estoy en casa. Perdón por hacerlos esperar tanto, dije, voz temblorosa más por emoción que por cansancio. Emi se levantó, caminó hacia mí y me abrazó naturalmente, ligeramente. Todos te estábamos esperando. Mamá y papá dijeron que debíamos esperar a que todos estuviéramos aquí para comer y disfrutar. En ese momento supe que realmente había vuelto a casa. La comida se desarrolló en un ambiente acogedor y pacífico. Ya no había glamour ni ostentación, solo la sensación de pertenencia que creí haber perdido. Comimos el asado de mamá, contamos viejas historias, nos reímos de pequeñas cosas, levantamos las copas deseándonos un año nuevo tranquilo. Nadie mencionó a los Mendouses. Nadie habló del pasado. Solo se escuchaba la risa en la pequeña casa, suficiente para comprender que algunas cosas, una vez sanadas, ya no necesitan nombrarse de nuevo. Sentado en la cocina familiar, frente a la comida sencilla, reflexioné sobre todo el camino recorrido y entendí que la familia nunca es un lugar sin heridas o errores, sino un lugar donde las personas eligen volver, quedarse y aprender a sanar después de los quiebres. Vi la sonrisa de Emi. Vi a nuestros padres sentados con ojos pacíficos y por primera vez comprendí que no habíamos huido. Habíamos elegido quedarnos incluso después de un dolor que parecía insoportable. De todo lo que ocurrió, me llevé una lección dura pero necesaria. La justicia puede ser importante, a veces inevitable. Pero la justicia por sí sola no basta para salvar a una persona del colapso. Lo que nos ayuda a sobrevivir a la pérdida, al arrepentimiento y al tormento es la compasión y la comprensión hacia los demás y hacia nosotros mismos. El bien y el mal no siempre son la respuesta, y no toda victoria trae paz. Y si hay un último mensaje que daría a mí mismo y a cualquiera atrapado en el silencio y la resistencia, es este: no dudes en buscar ayuda cuando la necesites. Aprende a poner límites en el momento adecuado. Aprende a decir basta antes de agotarte por completo. Ninguna relación vale tu salud mental ni tu seguridad. Elige vivir. Elige enfrentar. Y elige sanar. A veces, ese es el mayor coraje que una persona puede reunir.